Buenos días nuevamente a cada uno. La necesidad de identidad, de identidad, hace parte de la condición humana. Es algo natural. Por eso el mundo tiene sus marcas que caracterizan y le dan sentido de pertenencia. Y por eso esas marcas también le ayudan a tener aceptación dentro de un grupo a las personas. ¿Sabe usted de eso? El mundo ha creado señales, marcas, como por ejemplo sus entretenimientos, sus deportes, su lenguaje, su moda. Es algo que caracteriza a ciertos grupos, son sus marcas. Los que practican cierto deporte, pues tienen cierta marca, cierta identidad, ¿correcto? Los que tienen cierta jerga, cierto lenguaje, también eso les da identidad. Y las personas lo ostentan y lo llevan con orgullo. El mundo con estas cosas presume de libertad, pero vive esclavizado, pues presume identidad, pero ignora su verdadero origen. Pues no se da cuenta que están a través de estas cosas sirviendo a intereses de un poder maligno que utiliza a todas las personas que están en esta dimensión para conformar con ellas una gran multitud marcada por una manera de pensar y actuar en abierta rebeldía y oposición a Dios, a su reino y a su pueblo. Pero hermano y amigo, también hay en el mundo otro gran número de personas diferentes que pertenecen a otro pueblo. Sí, un pueblo distinto, un pueblo que no se identifica con las marcas de la cultura, ni por la presión social, ni por los poderes políticos o religiosos. Estos son los llamados redimidos del Cordero de Dios. Son quienes moran también en esta tierra y este mundo caído, mas tienen ciudadanía celestial y llevan en su frente su propia marca, el nombre del Padre y del Hijo. Y además se identifican con un cántico que solo ellos pueden aprender y viven en integridad, una integridad que los caracteriza y el mundo no es capaz de imitar. Hoy usted, sí, hermano, amigo que está aquí sentado en este salón, puede saber si tiene las marcas, los rasgos distintivos de los redimidos del Cordero de Dios. Por eso hemos llamado, o llamaremos mejor, nuestra meditación de esta mañana: exhibamos los distintivos de los redimidos del Cordero. Exhibamos los distintivos de los redimidos del Cordero. Y vamos a ver que nuestro pasaje, capítulo 14, versículo 1 al 5 de Apocalipsis,
nos desarrolla el tema mostrándonos tres distintivos legítimos. Primero, la marca que nos identifica como redimidos del Cordero. Segundo, la adoración que nos identifica también como redimidos del Cordero. Y tercero, la integridad que nos identifica como redimidos del Cordero. Esos serán los tres puntos que vamos a considerar sobre el tema de los distintivos de los redimidos del Cordero. Primero, la marca. Segundo, la adoración. Tercero, la integridad. Marcas, señales que nos identifican como redimidos del Cordero. Vamos al primer aspecto. La marca que nos identifica como redimidos del Cordero. Recuerde por favor que el capítulo 14 es un nuevo capítulo que estamos abordando esta mañana. Y aquí encontramos en este capítulo, observe por favor, un giro en el hilo de pensamiento que trae un aire fresco, que oxigena nuestro espíritu con una esperanza viva. Permítame decirle un poco por qué este capítulo está dando un giro en el hilo conductor del pensamiento del autor que hemos venido meditando. Recuerde, hermano, amigo, que los capítulos 12 y 13 nos presentaron un oscuro panorama, recuerda, acerca de los planes de Satanás y lo que él iba a hacer en la tierra y con sus moradores durante todo el periodo de la iglesia. Él desataría, vimos un ataque a la iglesia con persecuciones físicas y espirituales, lo cual haría a través de sus poderosos instrumentos y agentes, el poder político, la falsa espiritualidad, haciendo que todo el que no cree en Cristo lleve entonces la marca de la bestia, participando de su carácter, un carácter de incredulidad y rebeldía hacia Dios y su pueblo. Eso fue lo que nos presentaron los capítulos 12 y 13. Y ahora viene este aire fresco, como les decía, donde el Señor hoy nos enseña un panorama muy distinto, donde la iglesia es vista y oída como redimida, triunfante, dando fruto para Dios antes de entrar victoriosa en el estado eterno. Una iglesia que ya se encuentra en ese estado de victoria, dando fruto, pero a la vez todavía no, porque se encuentra aún en esta tierra en medio de presiones, dificultades y persecuciones. De eso tratan los primeros 5 versículos. Pero más adelante veremos también que en este capítulo hay otro panorama. Sí, un panorama que trata de la condenación, que trata de la miseria que caerá y que traerá la segunda venida de Cristo sobre los que no tienen la marca que identifica a los verdaderos rescatados por el Cordero de Dios. Eso es lo que nos presenta este capítulo 14. Y los que sí tienen la marca del Cordero, esos son los que han ganado una victoria eterna. Y aunque temporalmente viven sitiados por el enemigo, por el mundo,
sufren persecución, restricciones económicas, físicas, sociales, perseveran fielmente como una evidencia, como un distintivo de haber sido genuinamente rescatados, y por eso es que llevan el sello de pertenencia del Padre y del Hijo. Mire el versículo 1, la primera parte. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Note que aquí se habla entonces de un grupo específico que tiene un distintivo, y ese distintivo es que tiene un nombre, tiene una marca, ¿sí lo notó ahí? En la frente. Esa es la marca que nos identifica como redimidos del Cordero. Y es una marca que en primer lugar aquí nos está diciendo que pertenecemos al gran pueblo del Cordero de Dios. Note que dice el texto en el versículo 1, después miré. Y dice el versículo 2, y oí una voz en el cielo. La visión que Juan ahora nos presenta nos traslada al cielo. Y aunque todo el texto es una visión celestial de las bendiciones que disfruta el pueblo de Dios, hermano, por favor, no pierda de vista algo importante. Y es que esta visión celestial se trata de una versión perfeccionada del todavía no, pero que la iglesia en realidad ya es y experimenta, aunque sea en medio de persecuciones y en medio de tribulación. El punto es que los que terminan en el cielo en esta condición es porque empiezan a vivir hoy y ahora de esta manera que dice el texto, aquí en la tierra. Y es ahí donde Dios hoy quiere hablarle a su corazón y a su alma y nuevamente confrontarlo. ¿Es la manera como usted vive ahora en esta tierra? Porque eso determina en gran medida cómo vivirá usted también eternamente en el cielo. Y dice el texto que Juan vio a Cristo en pie. Claro, allí se encuentra Cristo en actitud de vencedor, de pie, en medio de su pueblo redimido por él. Pero también es Cristo el que está hoy en pie, en medio de nosotros y va adelante con su pueblo. Y va como el Cordero, porque note que dice, y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie. Esa palabrita, el Cordero, remarca la condición del Hijo de Dios. Especialmente en dos de sus oficios, el oficio regio, el oficio de rey y el oficio sacerdotal. Él cumple esos dos oficios a favor de los suyos. Y por eso Él es la figura central. Es lo primero que ve Juan cuando observa la visión celestial. Si lo nota, es Cristo lo primero. Después miré y he aquí el Cordero. Él es la figura central.
en el cielo. Él es el primero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la encarnación misma, máxima del amor de Dios y su gracia incomprensible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Cordero, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es gracia incomprensible. Que usted, querido amigo, hoy escuche este evangelio. Que usted, joven, esté aquí y que Dios le esté diciendo que Él ha enviado su Cordero para que solamente por la fe, abrazándolo y creyendo, usted sea salvo de la ruina y la miseria eterna en el infierno que todos merecemos por causa de nuestra desobediencia, de nuestra incredulidad y de nuestro desafío al gobierno divino. Arrepiéntase y crea en este mensaje que el Cordero es el Salvador. Abra su oído a la voz del Padre que le dice que su Hijo murió en la cruz, fue dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta perspectiva celestial del capítulo 14, verso 1, también se divisa la iglesia como un gran pueblo, simbolizado en 144,000 sellados. ¿Sí lo vio allí en el versículo 1? Dice, estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esos 144,000 sellados ya los estudiamos, ya los vimos y meditamos lo suficiente en el capítulo 7. Usted puede mirar sus apuntes para refrescar ese concepto en su casa o esta tarde, o puede ver también el sermón en nuestro canal de YouTube. Esos 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad redimida del mundo. Vaya en su Biblia a Hebreos 13, solo para comprobar de quiénes se trata. Esos 144,000 que están en el monte de Sión junto al Cordero que se encuentra allí en pie. Hebreos capítulo 13. Recordemos este texto que bien vale la pena repasarlo varias veces. Hebreos 13, mire conmigo el verso 22. Hablándole a la iglesia hoy, a usted hoy como creyente y como miembro del pueblo de Dios, sino que os habéis acercado, verso 22. Ponga ahí su nombre. Si usted es creyente, si usted es cristiano, el Señor le dice, usted se ha acercado. ¿A dónde? Al monte de Sión. ¿Sí lo ve ahí? El monte, otra vez. Hebreos 13. Ay, perdón, 12. Gracias, hermano Cristian. Discúlpeme, 12. Vaya al 12, por favor. 12:22. Le doy tiempo para que lo encuentre. ¿Ya? Así que usted, creyente, les decía, usted se ha acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. Ese monte que se vio en el capítulo 14 que estamos analizando. ¿Y qué es ese monte? La ciudad del Dios vivo.
Jerusalén la celestial. Note, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa visión, vuelvo a decir, de los 144,000 nos está mostrando la iglesia, el pueblo de Dios, que es representado también como el monte de Sión. Ese es el monte que dice la Escritura y la geografía, por supuesto, que es donde está asentada la ciudad de Jerusalén, donde mora Dios en medio de su pueblo. Y recuerda ese Salmo 2 que dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso dice el Salmo 2, versículo 6. Así que aquí están todos los redimidos por Cristo, pero llevan un distintivo clave, una marca que los identifica. ¿Sí lo nota? Tenían el nombre de Él. Mira el final del verso 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Y eso me lleva a considerar un segundo aspecto aquí en este primer punto. Y es que llevamos el sello del Padre y el Hijo. Así que la marca de los redimidos del Cordero es que pertenecen a un pueblo. A un pueblo. Sí, un pueblo que, permítame decirle de paso, hermano y amigo, es un pueblo del que ya se hizo un censo, ¿sabía? Es un número exacto. Por eso hay un 144,000 simbólico, pero que es un número exacto. ¿Me comunico? Porque los redimidos del Señor han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo con nombre y apellido. Todos completos. Y en el cielo estarán en número completo, ni uno más, ni uno menos, porque Cristo murió por ellos. Y están en la mano del Padre. ¿Y quién los arrebatará de mi mano? Y ellos llevan el sello. El sello es un símbolo de pertenencia o propiedad. Es un símbolo también de protección. Y es un símbolo también de autenticidad. Así que la marca aquí es importante para identificar al redimido del Cordero. Identifica a los que pertenecen, vuelvo a decir, a la Sión celestial. Hacen parte de los redimidos del Cordero y son propiedad entonces del Padre y el Hijo, porque para eso es la marca, el sello. Simboliza, les recuerdo, propiedad. Primero, protección. Segundo, autenticidad. Tercero, estos están también protegidos por Dios. Por eso perseverarán hasta el fin. Serán preservados en su fe. En medio de la opresión y la persecución, permanecerán fieles a la palabra y al testimonio de Jesucristo. Y por eso están vistos ahora por Juan en el cielo, en este versículo 1 del capítulo 14. La marca en la frente también habla de que
su carácter y su pensamiento está inclinado según la mente de Cristo. Así como veíamos en el sermón pasado, a manera de contraste, el Señor nos muestra que los de la bestia, los hijos de Satanás, también llevan la marca en la frente, ¿recuerda? Y en las manos, que simboliza eso, que sus pensamientos y sus obras son conforme al carácter de la bestia, como enemigos de Dios. Pero si usted lleva el sello del Cordero, significa que usted también es un auténtico hijo de Dios. Y si es un auténtico hijo de Dios, usted observa, practica y evidencia una vida conforme a la profesión de fe de un cristiano. Una profesión de fe auténtica que se expresa de diferentes maneras. ¿Es esa su marca, hermano? ¿Es esa su marca? Eso es lo que Dios viene a decirnos hoy. Hoy viene a hablarle, a decirle a usted, a confrontarle. ¿Lleva usted esa marca? La autenticidad del genuino creyente que vive, practica su profesión de fe de manera auténtica. Y esa práctica de la fe auténtica se expresa de diferentes maneras. Como, en primer lugar, una adoración sostenida y ferviente. Y eso nos lleva precisamente al segundo punto. La adoración que nos identifica como redimidos del Cordero. Ya vimos en el primer punto la marca. Esa marca que nos habla de la pertenencia al pueblo de Dios, del sello del Padre y el Hijo. Pero ahora se nos habla de algo práctico. La adoración que nos identifica como redimidos del Cordero. Hermanos, hablábamos de la adoración en la escuela dominical, ¿recuerda? Providencialmente. El mismo tema. Porque la adoración es parte fundamental de su vida práctica. Si es un creyente auténtico, lleva el sello de autenticidad. La adoración hace parte de todo lo que usted hace. Es decir, que su vida debe ser un acto de adoración a Dios todo el tiempo. Porque el fin principal del hombre es ¿cuál? Glorificar a Dios por siempre. Sin embargo, hay un tiempo y una forma específica cuando el pueblo de Dios adora. Sí, un tiempo y una forma. Y ahí es cuando hablamos del culto público en el día del Señor. Lo que usted y yo hacemos ahora mismo. Y hay una marca que identifica si usted es un auténtico adorador. Y la marca tiene que ver con su actitud. Ojo. Frente a la adoración y el contenido de su adoración. Miremos lo primero. Adoremos con alta voz y gran fervor. Hermano, la adoración celestial que se nos muestra en el pasaje es el todavía no. Pero es el ya.
de un pueblo que ha sido redimido y que ha sido sellado por el Cordero de Dios. Así que la adoración que también rinde a su Señor y Salvador en su día santo y bendito, la iglesia. Y esa adoración, note, se describe con detalle para notar lo que la caracteriza. Versículo 2 y primera parte del 3. Note, y oí en el cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpas que tocaban, como de arpistas, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Dejemos ahí. ¿Qué impresión le da esta lectura acerca de la actitud de la adoración que se espera de los que llevan el sello de redimidos del Cordero? Es una adoración estremecedora, por decirlo menos. Así que, hermano, por favor, présteme atención. No se trata de un cántico desganado, indiferente, balbuceado, entre los dientes, mirando la mosca que va pasando. No, eso no es. Es un cántico poderoso, fuerte como un trueno y a la vez armonioso y suave. Note, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta es la clase de adoración que espera recibir Dios en su trono de nuestra parte ahora y por los siglos de los siglos. Cuando estamos en su presencia adorándole. Hermano, amigo, póngase la mano en el corazón, sinceramente. Algunos cantan con más fervor, entonación y fuerza un gol de Colombia en el Mundial de Fútbol. Sí, le ponen más fervor, entusiasmo, adoración. Y hasta se ponen y visten un distintivo, una marca que los identifique. Pero tristemente no es la misma actitud para su adoración a Dios el domingo en el día del Señor. ¿Qué lo lleva a pensar a usted que en el cielo usted sí disfrutará de la adoración y que allá en el cielo usted lo hará en voz alta y en gran fervor? Si aquí, hoy, no le interesa la manera como eleva su voz y su cántico al Señor cada domingo. ¿Por qué pensar que allá sí? Si aquí ni le interesa el asunto. Es una contradicción, ¿no le parece? Su indiferencia o desgano en el canto deja ver mucho de lo que hay en su corazón. En el cielo todos cantan, note, versículo 2, a una voz.
oí una voz como de estruendo de muchas aguas. ¿Por qué? Porque allá todos los que están son auténticos, son sellados del Cordero. Es el tipo de canto digno del cielo, el que se nos deja ver aquí en el verso 2, y es el canto que deberíamos esforzarnos por cantar aquí en la tierra, porque cuando la iglesia se reúne es tierra santa. Y en el día del Señor se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y debe usted reconocer como Jacob y decir junto a él: qué terrible es este lugar. Qué terrible, dijo Jacob. Por eso es que si usted cree que el canto no es lo suyo y que sus dotes musicales son regulares, en amor le digo, hermano, esfuércese y trabaje en ello. ¿Y por qué, pastor? Bueno, solo por un detalle. Porque ese es su deber y Dios lo merece. Y el canto va a ser una de sus ocupaciones por toda la eternidad. Solo por eso le aconsejo que lo haga bien aquí. Por eso nuestros hermanos directores se esfuerzan en ensayar, en prepararse, porque esto es serio, solemne. Es la adoración que el Señor merece. Y aquí viene el segundo aspecto, su contenido. Adoremos con un cántico propio. Quizás usted debe pensar muy bien el punto para encontrar el origen de su deficiencia en la adoración pública a la hora de cantar. Y le invito a considerar lo suficiente el siguiente punto. ¿Será que usted no ha meditado lo suficiente en lo que es ser un redimido de Cristo? O peor aún, ¿será que usted realmente no sabe nada de ese tema? ¿Y por qué lo digo? Versículo 3, otra vez, dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie no te podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Buen punto, ¿no? Hermanos, Dios nos está hablando. ¿De quién se espera que sí canten como se debe cantar? Pues de los que sí son, de los sellados. Dios trae el domingo a muchas personas aquí a este salón, como usted, querido amigo, que hoy nos visita. Dios lo trae a usted para que escuche su voz, que proclama del camino de salvación a través de su Hijo, el Cordero. Pero algunos
aún escuchándolo varias veces, no han dado un paso de fe y arrepentimiento bíblico, aunque llevan domingo tras domingo escuchando a Dios. Pero hermano, ahora le hablo a usted. ¿Ha notado que generalmente algunos de ellos no cantan como los demás? Ellos no cantan como los demás cristianos. ¿Y por qué será? Ya tenemos la respuesta. Solo los ya redimidos cantan como un trueno, como estruendo de muchas aguas, porque saben, viven, han experimentado la redención de Cristo en sus almas. El que no sabe de la redención no puede cantar. Dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El que no ha sido redimido no tiene mucho que cantar de eso, ¿cierto? No tiene mucho que cantar. El que no sabe de la redención no entiende lo que canta. Pero los redimidos se gozan en el canto. Lo hacen en alta voz, como estruendo de muchas aguas. Es un canto nuevo para el alma del creyente, porque es una expresión de la vida nueva que ha recibido ahora que Cristo lo ha redimido del mundo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Para él el canto expresa esa nueva condición en Cristo. Él, su Salvador, lo rescató del mundo, del imperio de Satanás, libró su alma de la ruina eterna en el infierno por sola gracia, por medio de la fe sola y nada más. Eso inspira cualquier cántico con todo fervor y con toda la fuerza, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un trueno. Quiero pedirle al hermano Juan Carlos que me ayude para que cantemos nuevamente el himno 2, Celebremos su gloria. Y le ruego que estén en pie. Vamos a cantar la primera y la última estrofa. En actitud y espíritu de adoración reverentes. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos a
exaltada. Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Puede tomar asiento, por favor. Y ahora movámonos a nuestro último tema, a nuestro último punto. Note que ya hemos visto la marca que nos identifica como redimidos del Cordero. Ese sello de pertenencia. Esa vida legítima y legítima profesión de fe. Hemos visto la adoración, en segundo lugar, que nos identifica como redimidos del Cordero. Una adoración en alta voz y con gran fervor. Un cántico exclusivo y propio solo de los redimidos. Y ahora, en tercer lugar, la integridad que nos identifica como redimidos del Cordero. Los últimos dos versos de esta porción, el 4 y el 5, nos muestran que hay grandes rasgos espirituales como marca de los redimidos del Cordero. Rasgos morales y éticos que le dan identidad al pueblo de Dios. Y el texto habla puntualmente de tres virtudes piadosas, que son, primero, nuestra fidelidad espiritual. Mire lo que dice la primera parte del verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. El término vírgenes no debe interpretarse aquí como celibato literal. Aquí también la expresión es una expresión simbólica. Es la manera como se quiere expresar una condición espiritual. Así como usted recordará, hermano, que Pablo en sus cartas dice que él está esforzándose para presentar a la iglesia como virgen pura delante de Dios. ¿Lo recuerda? Es en ese sentido que se utiliza aquí el término virgen, y los 144,000 entonces son aquellos que muestran fidelidad espiritual a Dios. Aquellos que se han mantenido puros frente a la idolatría del mundo. Cuando no hay fidelidad espiritual, también las Escrituras utilizan el término adúlteros. Dice almas adúlteras, ¿sí lo recuerda? Este es el sentido. Usted sabe de esa fidelidad espiritual. No se ha dejado arrastrar por los ídolos de este mundo. Los ídolos del dinero, los ídolos de los proyectos de vida, incluso la misma familia para muchos se convierte en un ídolo, hasta la mascota se vuelve un ídolo a la cual sirven y a la cual dedican su mayor esfuerzo. Esas cosas que llenan su mente, que están a toda hora siendo
la prioridad en sus intereses, que siempre están enfocados en esas cosas. Esos son esos ídolos. Y Juan Calvino decía que nuestro corazón caído es una fábrica de ídolos. Así que aquí debemos poner una luz roja, porque los 144,000 tienen una marca, y su marca es esa fidelidad espiritual. Luchan, están en una franca guerra, si podemos llamarlo, un conflicto con todo lo que quiere llamar su atención y todo lo que quiere absorberlos. Y mantienen entonces en la gracia de Dios un enfoque para tener a Dios como su sumo bien siempre. Para decir con el salmista: ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Todo lo tengo por basura, insistía Pablo. La segunda virtud es nuestra obediencia y consagración sostenida. Nuestra obediencia y consagración sostenida. Sigue diciendo el verso 4: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nuestra obediencia y consagración sostenida. Otra marca que significa aquellos que oyen la voz de su pastor y le siguen. Como lo dice el Evangelio de Juan, de las ovejas que sí son de su redil. Ellas oyen su voz y ¿qué? Y le siguen. Y su voz, la voz de su pastor, les dice: tomen cada día su cruz y síganme. Ese es el distintivo. ¿Sabe usted de eso, hermano? También es vivir en obediencia constante. Es realmente tomar la cruz cada día y morir un poco a nosotros mismos. Sí, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestros intereses, a nuestros deleites, a nuestros entretenimientos, para dedicarnos más y consagrarnos más a Dios, a su gloria, a su servicio, al apoyo a su causa. Y la tercera virtud, un carácter, nuestro carácter íntegro. Mire cómo dice al final del verso 4 y el verso 5. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice que son primeramente llamados primicias, lo que indica que están totalmente consagrados a Dios. Son la garantía de la cosecha de la nueva creación en Cristo, que se manifestará en la gloria venidera. Y dice que no había mentira en ellos. Y aquí no trata del tema solamente de no mentir, no, aquí hay algo más profundo. Aquí la mentira se presenta no solo como el pecado contra el prójimo, sino una traición contra Dios cuando decimos que somos cristianos, pero somos mentirosos, porque nuestra vida es una mentira.
Nuestra profesión de fe es una mentira. Me comunico. Eso, en ese sentido, es lo que el texto quiere comunicarnos. No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vivir sin mancha no significa que andan perfectos, puros. No, pero sí son consistentes. Reconocen su maldad, reconocen su pecado remanente, reconocen su condición caída, su corazón que es más engañoso que cualquier otra cosa, y andan siempre buscando la gracia de Dios en Cristo para ser lavados, para ser limpiados, para recibir más gracia, levantarse cuando han caído y seguir adelante. Ese es el distintivo, esa es la marca. Así que, hermanos, estas son las marcas, los distintivos de los redimidos del Cordero. Y a manera de reflexión final, hermano, medite en estas cosas que Dios nos dice en este texto, que nos llevan a evaluar nuestra lealtad para que sea a toda prueba ante el Señor, a una adoración práctica con entusiasmo, que nos emocionemos con los bienes eternos, así como podemos emocionarnos con ciertas cosas terrenales. Mucho más debiéramos expresar gozo vibrante cuando venimos a cantar y adorar al Señor, aquel que nos redimió. Y vivir como nuevas criaturas, una nueva creación, como las primicias del Señor, y con un compromiso, con una profesión de fe cada vez más genuina, más verdadera, más auténtica. Hermanos, estos distintivos son para que usted los exhiba. Si es un redimido del Cordero, es su marca. No los esconda. ¿Por qué esconderlos? No se pone usted la camiseta de la selección Colombia y se siente orgulloso de mostrar ese distintivo. O se pone el botoncito de la iglesia y no le da pena llevarlo. No estoy diciendo que si no se pone el botoncito entonces no es cristiano. No, es animarlo a que se confronte, que se evalúe las intenciones de su corazón engañoso. Y exhiba las marcas del verdadero creyente. Esa identidad debe verse, porque nos llama el Señor a ser luminares en este mundo que está asentado en tinieblas y sombra de muerte. Así que ilumínelo, hermano, con estos distintivos que hoy el Señor le ha entregado. La marca de pertenencia y genuinidad. La adoración fervorosa y verdadera. Y la integridad de carácter. Eso identifica a los redimidos del Cordero. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por tu palabra. Y rogamos bendícela, Señor, en los oídos de todos los que escucharon. Haz tu obra
redarguye, regenera, exhorta, da nueva vida y edifica a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.